como obrero que no tiene de qué avergonzarse, puesto que ha trazado bien. Lo mismo pido ahora, Señor, para que te hable. Y respecto a tu iglesia presente, la sensibilidad para el entendimiento, pero sobre todo para la obediencia. Y que a través de tu palabra, en la que tú te revelas de quién eres, cómo eres y qué esperas de tu pueblo, a través de esto te conozcamos más. Porque el pueblo, como dice tu palabra, que conoce a su Dios, se esfuerza. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Los que tienen su boletín, hermanos, cada domingo allí anotamos el título del tema correspondiente. En el caso de hoy, a este primer domingo de julio. Entendimiento básico es nuestro tema de la Santísima Trinidad. Entendimiento básico de la Santísima Trinidad. Hay temas, hermanos, de las Sagradas Escrituras que no son fáciles de exponer. No porque en el sentido de la comunicación y el lenguaje no se pueda, sino en el sentido de que el lenguaje humano está muy limitado para que podamos entender lo que Dios dice de sí. Y el tema que hemos mencionado es uno de estos que reviste pues bastante dificultad, pero no por el tema mismo, sino por lo que nosotros somos. Es decir, estamos limitados como iglesia, inclusive como pastor, como expositor, en muchos sentidos. Por eso hay temas que se sienten un poco más de complejidad y dificultad. Sin embargo, haciendo honor a lo que San Pablo decía a los creyentes de su tiempo, debemos enseñar, y les he enseñado, decía San Pablo, todo el consejo de Dios. Y todo el consejo de Dios implica los temas que revisten dificultad. Por eso, hermanos, no los reunimos, sino que los exponemos porque son parte de la palabra de Dios. Y entonces, hermanos, tienen ustedes bien en su mente el tema. Entendimiento básico de la Santísima Trinidad. Por eso hemos leído los versículos, por ejemplo, por tanto ir y hacer discípulos a todas las naciones de la tierra, bautizándolos en el nombre del Padre, ¿qué más? Del Hijo y del Espíritu Santo. Y la parte final de Corintios, la segunda carta, y que utilizamos y se le conoce como la bendición apostólica, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo, sea con todos vosotros. Esa es la bendición apostólica, lectura que también hemos hecho. Entonces, hermanos, entendimiento básico de la Santísima Trinidad. En la introducción, hermanos, a parte de las palabras que como preámbulo he utilizado, en la introducción de este tema digo lo siguiente. Entender implica conocer el significado de algo. Creo que estamos todos en eso, ¿verdad? Entender significa conocer el significado de algo. Eso es entender. Y para que esto sea posible, es necesario distinguir las particularidades o distintivas de ese alguien o algo. Cuando conocemos algo es que sabemos, entre otras cosas, por ejemplo, hermanos, me detengo en la lectura de la introducción, ¿de qué color?
qué tamaño, si hablamos de grande, pequeño, etc. ¿Verdad? Si es una persona, es morena, es güerita, es muy inteligente, etcétera, etcétera. Estamos diciendo que estos son particularidades a través del cual decimos son sus distintivas y por lo tanto a ese alguien o algo lo entienden. Esto, hermanos, es clave entender. Esto es clave, es básico, porque a partir de ellos se desarrolla el entendimiento, ¿verdad? A través de las distinciones. A partir de ellos se desarrolla el entendimiento pleno. Lo dicho es regla general para muchas cosas, inclusive para lo que se debe, para lo que se refiere a nuestro entendimiento de Dios. Debo señalar que cuando de Dios se trata, nuestro entendimiento es nulo, totalmente nulo. Su grandeza, hablando de Dios, y su santidad, comparado con nuestra maldad y la pequeñez espiritual nuestra, hacen imposible entender, conocer. Nuestras posibilidades nos conducen a una especie de callejón sin salida. Salvo que Él, hablando de Dios, salvo que Él se revele, se manifieste, que nos diga quién es Él. Dios lo ha hecho, es decir, se ha manifestado, se ha revelado, nos dice quién es, a partir, hermanos, de las Sagradas Escrituras, en su santa palabra. Dios nos da un perfil de sí respecto a su persona. Es cierto que, como dijo uno de sus siervos, no podemos entenderlo ni conocerlo exhaustivamente, pero sí verdaderamente. No podemos entender a Dios exhaustivamente, es decir, la plenitud de Él, pero lo poco que las Escrituras hablan de sí es verdadero. Siempre lo dicho hasta aquí, hermanos, para entrar a la exposición del tema, entendimiento básico de la Santísima Trinidad. Al disertar sobre este tema, veremos que las Sagradas Escrituras señalan claramente que hay un solo Dios, pero que en su soberana voluntad, en su divinidad, existen tres personas. Hay tres personas en la divinidad, y que estas tres personas son y existen en un nivel de igualdad. Existen en un nivel de igualdad. El entendimiento básico de la Santísima Trinidad. Hay un solo Dios. El famoso Shema judío. El famoso Shema judío. Del Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová ¿qué? Uno es. Ese es el famoso Shema judío. Pero además del Deuteronomio, hermanos, así muy rápidamente, algunos pasajes del Antiguo Testamento, además de lo mencionado, del Deuteronomio 6:4, en el libro del profeta Jeremías, hermanos, el capítulo 10, versículo 10 de Jeremías, leemos lo siguiente: Mas Jehová es el Dios verdadero, es el Dios vivo y Rey eterno. Mas Jehová es el Dios verdadero, es el Dios vivo y Rey eterno.
A su vida tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Hay un solo Dios. Ahora, como ustedes saben, todos los que, y particularmente los jóvenes que han leído, han estudiado académicamente, primaria, secundaria, prepa, etc. ¿Saben ustedes que el pueblo judío, en el Antiguo Testamento, con la enseñanza de lo que nosotros hemos leído ahora, hoy Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es? Ahora, los pueblos circunvecinos, los pueblos de aquellos tiempos, por ejemplo, los pueblos mesopotámicos, Babilonia, Siria, Asiria, Egipto, Grecia, Roma, Fenicia, por ejemplo, Tiro y Sidón, capitales de Fenicia, etc. ¿Qué Dios tenía? ¿Y qué religión practicaba? La religión era politeísta. Y todo el mundo puede recordar sus definiciones de politeísmo. Polis, muchos. Teos, Dios. Religión que lo practica, politeísta. La creencia en muchos dioses. Citemos algunos: Baal, Moloch, Astarté, Acera, Quemos, Milcom, Marduk, Babilón, Ben, Ra, el de los judíos, el buey Apis de los judíos. Si nos metemos con los griegos, Zeus, el famoso Zeus, el político, Eón, Poseidón, ¿qué otros? Venus, Marte, Apolo, adorar los delfos. Esto es los dioses, circundando a la cultura judía. Pero la cultura judía, que se dirigía por la revelación de las Escrituras, que nosotros ahora conocemos como el Antiguo Testamento, que nos ha dicho: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. En el Nuevo Testamento, hermanos, no se libera la enseñanza respecto a lo que estamos diciendo. Por ejemplo, en 1 Corintios, capítulo 8, versículo 4, y nada más estoy citando algunos botones de muestra, como suele decirse. En 1 Corintios 8, 4, es un versículo que vamos a retomar posteriormente, pero también se presta para el punto que estamos ahora desarrollando. En 1 Corintios 8, 4, en este pasaje, hermanos, leemos lo siguiente: acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que ¿qué? Que un Dios. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Todos los demás es descrito por las Escrituras. Por ejemplo, en el Salmo 115, tienen ojos, pero no ven. Ojos, pero no ven. Boca, pero no hablan. Nariz, pero no huelen. Manos, pero no palpan. Pies, pero no andan. Y semejantes a ellos son quienes los hacen. Y dice la palabra en el versículo que hemos leído, refiriéndose a todo esto que he mencionado: acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo,
y que no hay más que un Dios. Entonces, hermanos, un entendimiento básico de la Santísima Trinidad. En primer lugar, hay un solo Dios. En segundo lugar, hermanos, hay tres personas en la divinidad. Decía al principio, uno de los temas difíciles de entender, y este punto es el que hacemos referencia, hermanos. Hay tres personas en la divinidad. Por ejemplo, hermanos, citamos desde ya la pregunta 5 y su respuesta respectiva, pregunta 6 y su respuesta respectiva del Catecismo Menor de Westminster, que fue escrito a partir de 1643. ¿Hay más de un Dios? No. No hay sino uno solo, el Dios vivo y verdadero. Pregunta y respuesta 5. Pregunta y respuesta 6. ¿Cuántas personas hay en la divinidad? Hay tres personas en la divinidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y las tres personas son un solo Dios. Y añaden las mismas en sustancia, iguales en poder y gloria. Por eso, hermanos, un entendimiento básico de la Santísima Trinidad. Partimos de ello de que las Sagradas Escrituras señalan claramente que hay un solo Dios. Pero también, hermanos, en las Escrituras añaden, hay tres personas en la divinidad. ¿Qué orden recibieron los discípulos? Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces hay tres personas en la Santísima Trinidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, hermanos, debemos tener con claridad en nuestra mente qué debemos entender a partir de la enseñanza bíblica cuando señalamos hay tres personas en la divinidad. Y creo que aquí es donde está la confusión de aquellos que se denominan a sí mismos como testigos de Jehová, de que no entienden el término persona. Cuando hablamos de persona, hermanos, en las Sagradas Escrituras, no estamos hablando de algo físico. Y debemos señalarlo porque el lenguaje nuestro, al ser muy limitado, siempre hablamos en relación a lo que sensorialmente se puede captar, se puede percibir. Es decir, sensorialmente nos referimos cuando afirmamos que a través de nuestros sentidos, la vista, por ejemplo. Para nosotros, ¿qué es una persona? Yo estoy viendo personas. Y esas personas son ustedes. Y todos ustedes tienen un cuerpo. Por lo tanto, bajo un silogismo lógico podríamos decir, todas las personas tienen un cuerpo. Dios es persona, luego entonces tiene qué? Bueno, en un silogismo lógico. Pero las Sagradas Escrituras es base para entender la lógica. Y no la lógica para explicar las Escrituras. Cuando decimos, hermanos, que Dios es una persona, no partamos del silogismo lógico de las personas como nosotros. Todas las personas que yo veo, ustedes, y ustedes ven dos personas aquí al frente, y ambos, lo que nosotros vemos y lo que ustedes ven aquí al frente, todos tenemos cuerpo. Por lo tanto, el razonamiento lógico sería: toda persona tiene cuerpo. Dios es persona, luego entonces tiene cuerpo. Pero es un silogismo que no
cambien las escrituras. Porque también desde el punto de vista humano hay muchos que tienen cuerpo y no son personas. Vemos nosotros, por ejemplo, un perro tiene cuerpo, pero es persona. Vemos una piedra, vemos una madera, tiene cuerpo, porque es un cuerpo. Lo que ocupa un lugar en el espacio. ¿Se acuerdan de los apuntes de física o qué sabe de qué materia sería? Pero el caso es que un cuerpo es el que ocupa un lugar en el espacio. Entonces, cuando hablamos de Dios en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y solemos añadir la primera persona de la Trinidad, el Padre, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, y la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. ¿Qué queremos decir con esta expresión de persona? Queremos decir, hermanos, lo siguiente. Y vamos a, por ejemplo, en el Santo Evangelio, según San Juan, capítulo 1, versículo 18. San Juan, capítulo 1, versículo 18. Esta parte de las Escrituras nos dice lo siguiente. A Dios nadie le vio jamás. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Cuando dice aquí, a Dios nadie le vio jamás, ¿a qué persona de la Trinidad se refiere? Al Padre. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, está con mayúsculas, se refiere a Jesús, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ahora, abundamos un poquito más, hermanos, diciendo que el Padre es Dios, porque así lo dice San Juan 1, 18. Si leemos, por ejemplo, en Hechos, que es el libro que sigue, Hechos capítulo 5, versículos 3 y 4, dice lo siguiente. Hechos 5, 3 y 4. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses? ¿Para que mintiera quién, hermanos? Al Espíritu Santo. Versículo 4. Reteniéndola, se refiere al dinero, a la venta de. Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y bendita no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, ¿qué más? Sino a Dios. ¿Pero a qué persona se refiere? Pues a quien señala la tres. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses a quién? Al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, según el 4, ¿quién es? Dios. No ha mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces el Espíritu Santo es Dios. Como el Padre es Dios. Más adelante, hermanos, en Hebreos, por ejemplo, el capítulo 1, Hebreos está más adelante, en el capítulo 1, leemos, hermanos, en el versículo 8, Hebreos 1, 8, leemos lo siguiente. Por lo cual, dice el autor de Hebreos, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo, por lo cual, ahí estamos, estoy leyendo otro libro, estoy en Filemón, Hebreos 1, 8, leemos, mas el Hijo dice, ¿quién dice? Dios.
tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. El que habla es Dios. ¿Y qué dice el Padre? Mas del Hijo dice. ¿Y cuál es el nombre del Hijo? Dios. Jesús. Cristo. Ese es el Hijo. Pero según este versículo, el Hijo, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Luego entonces, el Hijo es Dios. Porque cuando se profetiza, existiendo como la segunda persona de la Trinidad, pero profetizado para nacer como niño, las Escrituras dicen en Miqueas 5:2, y tú Belén, Efrata, pequeña para estar entre los príncipes de Judá, de ti saldrá el que será guiador de mi pueblo Israel. Y la versión antigua termina diciendo, y sus salidas son desde la eternidad hasta la eternidad. Por lo tanto, hermanos, el Padre es Dios, el Espíritu Santo es Dios, el Hijo es Dios. Lo que debemos añadir al respecto, hermanos, de que hay tres personas en la Trinidad, además de lo que hemos dicho, es un entendimiento, aunque sea breve, en relación al tema y los tiempos, lo que dice, digámoslo de memoria, San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera amó. Esa es una particularidad, una distintiva de la persona. Amó. Y por eso hablamos de Dios como una persona. No porque tenga cuerpo. Porque las Escrituras dicen, en el diálogo de Jesús con la mujer samaritana de San Juan 4, Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Y de tales adoradores, Dios busca. Dios es espíritu. ¿Tenemos nosotros una imagen aquí? No, porque las Escrituras enseñan que Dios es espíritu. El Padre, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y amar es una peculiaridad, un distintivo de la persona. Y como Dios se revela de esta manera, por eso en la historia de las doctrinas, cuando se habla de Dios como una persona, no porque tiene cuerpo, sino porque tiene peculiaridades, una de las cuales estamos señalando. En San Juan 11, 35 y 36, hablando de Jesús, en San Juan 11, 35 y 36, se dice lo siguiente. Jesús lloró. Uno de los versículos más breves de todas las Escrituras. Jesús lloró. 36. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. La distintiva del amor está en el Padre, pero también en el Hijo. Mirad cómo le amaba. ¿A quién se refería? A Lázaro que había muerto. Visto la escena con los detalles que narra el Evangelio, el evangelista dice, Juan, y Jesús lloró. Y añade que la gente dijeron respecto a ese escenario, mirad cómo le amaba. Primera de Corintios 12:11. Estamos hablando del por qué al Espíritu Santo
al Hijo y al Padre se les adjudica el término persona. Y en 1 Corintios 12, 11, hermanos, el apóstol San Pablo, desarrollando el tema sobre el Espíritu Santo, en el 12, 11, leemos: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Y Espíritu está con mayúsculas, se refiere al Espíritu Santo. Y luego añade: repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Qué? Los dones. En conjunción con otros pasajes de las Escrituras, por ejemplo, de San Mateo 25, yéndose lejos, dejó talentos a sus siervos. A uno le dio 5, a otro 2, y a uno más 1. Allí se refiere al Padre. Pero ¿qué queremos enfatizar con 1 Corintios 12, 11 y decir que el Espíritu Santo es una persona en el contexto del que estamos hablando? Porque reparte a cada uno como le quiere. Y querer dar más a alguien y menos a otro es decidir, es tener voluntad. Señor, ¿por qué le diste 5 talentos a Abraham Kuyper? ¿Y por qué Dios a mí nada más 1? Porque Él es soberano. Decíamos en una ocasión, ¿qué es un talento? Es algo con lo que naces y que Dios te equipa. Tenemos vocación de música, vamos a ejemplificar el hermano Bernardo y Seguro, con talentos distintos. Vocación a la música: 5 talentos, 2 talentos. 4 años de música. El que tiene 5 va a tocar más bonito, aunque aprendimos lo mismo. 4 años de música, pero hermano, ¿cómo se toca? Casi ya nomás hace que el órgano, el piano, el teclado o los instrumentos que aprendió a tocar, casi los hace ahora. Me impacta, me llega. El otro hermano también toca bonito, pero algo falta ahí. Pues es el talento. A uno le dieron 5 y al otro le dieron 2. Reparte cada uno como él quiere. El Espíritu Santo decide: a ti esto, a ti 2, por ejemplo, como él quiere. Y querer o no querer, o querer o no querer, qué cantidad y qué cantidad es decidir. Y decidir es tener voluntad. Por eso hablamos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo como personas. ¿Y por qué los bautizamos? Porque hay algunos entre ellos, los que se denominan a sí mismos testigos de Jehová, que el Espíritu Santo es como una fuerza, como la electricidad, por ejemplo. Y el Espíritu Santo es una fuerza, algo como la luz puede decidir: ahora me voy a fundir. Ni el almazón de ese se puede decidir fundir. La electricidad es algo impersonal. ¡Qué luz tan fea! La luz va a decir: oye, ¿por qué me dices que estoy muy feo? Tú estás al cuadrado. No puede contestar porque es impersonal. ¿Por qué llamamos que el Espíritu Santo es la tercera persona? Porque Él da por no dar. No con tristeza el Espíritu Santo de Dios.
y querían ir para este lado en Hechos, pero el Espíritu Santo no se los permitía. ¿Por qué le mentiste al Espíritu Santo? Le dijeron a Ananías. Y el Espíritu Santo, por haber sido utilizado mentirosamente o mintiéndole a él, ¿qué pasó con Ananías y Zafira? Murieron. ¿Y por qué murieron? Porque el Espíritu Santo lo decidió. Porque Él quiso. Él quita y da vida, dice la palabra de Dios. Entonces, hermanos, hay 3 personas en la divinidad. Ahora, las 3 personas de la divinidad existen en un nivel de igualdad. Y estas 3 personas, dice la respuesta 6 de la pregunta 6 del Catecismo Menor, son un solo Dios. Las mismas en sustancia, iguales en poder y gloria. El Padre no es superior, y el Hijo inferior, y el Espíritu Santo más inferior. No, las mismas en sustancia, iguales en poder y gloria. ¿Cómo explicar esto? Tratando de interrelacionar mentalmente a partir de lo que las escrituras dicen y nuestros documentos de fe lo plasman, lo incorporan. Yo lo único que puedo decir, hermanos, es lo siguiente. ¿Qué es Dios? Es una pregunta. Pregunta 4. Dios es un espíritu infinito, inmutable en su ser, sabiduría, poder, santidad, bondad, justicia, etc. Poder, justicia y bondad. Eso es la sustancia. Las mismas en sustancia. ¿Cuál es la sustancia? Espíritu, infinito, inmutable en su ser, sabiduría, poder, santidad, bondad, justicia y verdad. El Padre es eso. Así lo define la palabra. El Hijo es eso. ¿O es inferior? Es igual. Obviamente en su oficio de redentor, dice la palabra misma, se despojó de todo eso. Pero en un momento le dijo al Padre, Padre, glorifícame ahora tú, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuera. ¿En dónde estoy? En San Juan 17. Una ocasión, explicando estos temas, porque doy teología sistemática en nuestra facultad, yo decía a alguien esta explicación. Las mismas en sustancia, iguales en poder y gloria. Pero el Padre no es Hijo, y el Espíritu Santo no es el Padre, ni el Hijo es el Espíritu Santo. Ahí están las 3 personas de la divinidad. ¿En qué son iguales? En que son espíritu infinito, inmutable en su ser, sabiduría, poder, santidad, bondad, justicia y verdad. Esa es la sustancia. Ejemplo sencillo, porque no tenemos más, como el agua. Si nos dicen, ponen la pizarra, ¿cómo es el agua o cuál es su símbolo? ¿Qué pondríamos, hermanos? H2O. Esa es la sustancia. Pero es igual una cubeta con agua y una barra de hielo que nos pongan allá afuera. La sustancia es el mismo. El hielo tiene H2O. El agua, H2O. Ponemos allí un recipiente con bastante agua. Líquido. ¿Qué es lo que sale? El vapor. Ese es el estado gaseoso. Pero cualquiera que lo capta puede decir H2O. Esa es la sustancia. Iguales en poder y gloria. El Hijo no es inferior.
el Padre y yo una cosa somos. ¿En qué son una sola cosa? Poder, santidad, bondad, justicia y verdad. Entonces, hermanos, un entendimiento básico de la Santísima Trinidad. Hay un solo Dios. Hay tres personas en la divinidad. Las personas de la divinidad existen en un nivel de igualdad. Nadie es mayor, nadie es menor, nadie está en un estado medio en relación a que está en un estado superior, porque la Escritura es muy clara. Hay un solo Dios, manifestado en las Escrituras en tres personas. Conclusión, hermanos. Al concluir la exposición del tema, puedo reiterar lo que dije en la introducción. Podemos conocer verdaderamente a Dios, aunque no exhaustivamente. Nada más lo que Él revela de Dios. No podemos decir en algún momento, ahora sí ya conozco todo de Dios. Lo que Dios es, yo ya lo conozco todo. Por eso decimos que conocemos verdaderamente a Dios, aunque no exhaustivamente, en todos los detalles, por utilizar otra expresión. El Dios vivo verdadero es uno solo. Él que ha revelado en su palabra en tres personas. Esto leemos en las Sagradas Escrituras. Nosotros, los ministros del Señor, no debemos enseñar menos. Ninguna de las tres personas de divinidad es menos. Tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo son y existen en un plano de igualdad. Su iglesia, por lo tanto, al dirigirse a las tres personas de la divinidad, y que íntegramente es el Dios vivo y verdadero, podemos alabar diciendo: a nuestro Padre Dios, alcemos nuestra voz, gloria a Él, ¿o no? Claro. A nuestro Salvador demos con fe loor, gloria a Él. Amén. Claro. El Espíritu de Dios, elevo a ti mi voz, gloria a ti. Y en carrera de relevos doctrinales, tomar la estafeta de nuestros antepasados de 1643 y a la luz de sus preguntas y respuestas confesemos lo que nuestro corazón cree. Pregunta 5 y 6 y sus respectivas respuestas. ¿Hay más de Dios? No. Hay un solo, el Dios vivo y verdadero. ¿Cuántas personas hay en la divinidad? 3 personas hay en la divinidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estas 3 personas son un solo Dios, las mismas en sustancia, iguales en poder y gloria. Que Dios bendiga su palabra, hermanos. Les voy a pedir que nos pongamos de pie un momento y demos gracias a Dios porque en la medida que Él se ha revelado, verdaderamente le conocemos, añadiendo, aunque no exhaustivamente. Te damos muchas gracias, Padre, porque tenemos, como decimos en nuestro tema, un entendimiento básico de la Santísima Trinidad. Y gracias porque al lograrlo, finalmente el logro es tuyo, Padre, porque así te revelas en la Escritura. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y nosotros, a la luz de esta enseñanza, declaramos y proclamamos la enseñanza
para tu iglesia. Ayúdanos para ser fieles siempre a las Escrituras, proclamar su enseñanza, haciendo discípulos de aquellos en cuyos corazones tu santa palabra encuentre cabida. Que en cada uno de nosotros, que por tu gracia nos has integrado a tu iglesia, vivamos a la luz de esta enseñanza, si no total respecto al entendimiento nuestro, sí verdadero, porque está revelado por ti en tu santa palabra. Oramos, Padre, en Cristo Jesús y en el poder de tu Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse.